Amigos de Conclusiones, bienvenidos a un programa más. Bueno, pues el día de hoy regresamos a la mera mera. Recuerden, la pizzería totalmente hecha, bueno, cocinada al carbón. Aquí estamos una vez más. La primera, la mera mera, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben que estamos ubicados aquí en la Colonia Cabrera, exactamente en la entrada, sobre lo que es la 20 Poniente. Y antes de entrar a los viveros, pues está precisamente la mera mera. Más adelante vamos a platicarles, bueno, reiterarles qué ofrecemos, digo, porque me hago partícipe de aquí, de mi compadre que nos patrocina, de la pizzería La Primera. Bueno, más adelante platicamos de eso, porque vamos a ir directamente con el invitado que tenemos el día de hoy. Además de, ustedes conocen a nuestros panelistas, Fernando García, Rogelio Flores. El día de hoy está el dramaturgo Ricardo Pérez, que recientemente presentó este libro, Leyendas de Atlisco. Y bueno, además de que platicamos de este libro, vamos a platicar de cultura. Per, Richard. Hola, gracias. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Buenos días, pues. Un placer. Agradecemos igual aquí a Ricardo que nos haya acompañado, que haya aceptado la invitación. La verdad es que Ricardo, tristemente nos hemos alejado todos de la cultura y pocos conocemos más de Ricardo, que es un atlisquense pues galardonado, pues de las 100 personas más influyentes o poblanos distinguidos, y que los reconocimientos se los den en otras latitudes. De verdad, pues se siente un orgulloso de ser atlisquense y que él sea de Atlisco, pero también creo que la cultura en Atlisco debemos impulsarla más para saber que estos personajes, sobre todo él que ha pisado varios estados con lo que ha escrito de teatro sobre todo, pues que ha llevado esta cultura y esta parte de tocar a la sociedad de manera positiva, y que es un atlisquense y que hoy nos acompaña. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. Agradezco mucho la invitación, ¿no? Y bueno, hace un rato platicábamos que si había cultura en Atlisco. Me parece como un planteamiento no agresivo, pero sí que podríamos manejarlo de diferentes maneras en ese sentido. Atlisco siempre ha sido un pueblo culto. Tiene una historia de cultura, si hablamos de cultura, maravillosa. Desde la época prehispánica, ¿sí? Desde la época virreinal, que muchos dicen colonial, pero es virreinal. ¿Sí? Colonial es cuando Colón, por eso se llama colonial, es por Colón, por colonia, ¿sí? Porque él empezó a colonizar. Entonces, virreinal es ya cuando los españoles se establecen. Muchos le llaman la colonia, pero es lo virreinal. Y incluso Atlisco ha sido como centro de atención cultural por la historia, porque hemos tenido invasiones de territorio mexicano en Atlisco, como la invasión norteamericana, el territorio mexicano, la invasión norteamericana, la invasión francesa, y hemos también tenido mucha participación tanto en la independencia como en la revolución, movimientos obreros. Y todo esto se constata con documentos, con archivos, con arqueologías. Tenemos una arqueología industrial maravillosa, ahí están los cascos de las fábricas. Tenemos una arqueología prehispánica. Bueno, nos enteramos de un basamento en el mero centro de Atlisco últimamente, ayer, ¿no? Entonces, hay toda prueba de que somos un pueblo culto. Esto, digamos, sería como la primera parte. La segunda parte sería cómo difundir esta cultura. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Sí? Es decir, somos poseedores de un tesoro cultural, todos los atlisquenses, y poco lo ponemos en práctica. Estamos muy invadidos de lo transnacional. No vemos nuestro propio rostro, sino que volteamos hacia otras latitudes que no nos pertenecen. Hay momentos en que se ha pensado que mejor sería que Estados Unidos nos hubiera conquistado para que tuviéramos un modelo americano para vivir, o un modelo francés, y no necesariamente el español. Pero todo tiene que ser procesado por lo que somos actualmente. ¿Sí? Una persona no puede negar su idiosincrasia, decir, soy moreno, qué horror. Tiene que aceptarse, ¿sí? Y tiene que, puesto que es un humano, demostrar el mismo valor que otras razas.
otros colores. Lo mismo pasa con la cultura. Ahora estamos muy enriquecidos en la cultura con lo que he dicho, entonces es una cuestión nada más como de la difusión o el buen planteamiento, la buena planeación de la cultura que poseemos. Claro. Eso es, Richard, qué bueno que lo planteas así muy claramente, eso es lo que te caracteriza. ¿Cómo lo planteamos, Roger? ¿Cómo se plantean no solamente la autoridad, sino también los propios maestros en las escuelas, los responsables de fomentar la cultura? ¿Cómo plantean cómo hacen este planteamiento que para la vista de muchos no está funcionando como tal? ¿Tú qué dices? Mira, coincido plenamente con lo que ha dicho Ricardo, sin embargo, una cosa es la concepción cultural desde la expresión espiritual de todo ser humano, lo cual ha expresado perfectamente en las épocas que ha pasado nuestro municipio, y otra es el impulso que realmente adquiere cada ciudadano en el involucramiento cultural. Esa es otra cosa totalmente distinta, y ahí por supuesto incluye la autoridad. Claro. La autoridad tiene que ser verdaderamente Estimulador, ¿no? un estimulador, un detonante de la cultura, y yo lo he dicho hasta el cansancio. Yo recuerdo cuando efectivamente tuvimos aquel grave sismo en el que, por ejemplo, entre otras cosas, se dañó gravemente lo que era parte del convento de la Tercera Orden, Sí. uno de los monumentos más antiguos que tenemos en el municipio de Atlisco. ¿Qué fue lo que sucedió? Desafortunadamente, las nuevas generaciones, en lugar de ver la crisis cultural que estábamos viviendo en el desvanecimiento de un monumento tan importante para los atlisquenses, y digo que la cultura es parte del espíritu porque es lo que nos da identidad también, el problema de la identidad quedó clara que estaba perdida, porque si ustedes recuerdan, en aquel momento la preocupación de los jóvenes era que se les habían caído los antros que estaban instalados en esa zona, y no era la desgracia cultural que estábamos viviendo en el municipio. De tal manera que yo creo que efectivamente... No dimensionaban. Y creo que seguimos sin dimensionarlo. Es decir, el problema grave que tenemos es, como bien lo mencionas, la situación que vivimos en la República Mexicana. Ya no hablemos pues en el ámbito internacional, que también está dolido el tema, y me refiero específicamente al de la educación. Hoy, por ejemplo, me he topado con profesores de primaria, de secundaria, que tienen en lo básico graves problemas que es la ortografía. Entonces tú dices, si el profesor que te escribe a través de un chat tiene graves faltas de ortografía, imagínate lo que está transmitiendo a las generaciones que estamos educando. ¿Qué significa entonces? Que si en lo básico no estamos poniendo el dedo sobre la llaga, mucho menos lo estamos haciendo en lo que corresponde a la cultura. Y por eso hay varios autores que están hoy por hoy escribiendo respecto a la crisis cultural que estamos viviendo en la humanidad. Esa crisis, que dicen algunos de ellos, nos lleva a civilizaciones perfectas, o civilizaciones que están realmente, sociedades perfectas, sociedades que están evolucionando en lo tecnológico, por ejemplo, pero que también desafortunadamente tenemos sociedades que están cayendo en un grave hoyo, como lo expresan, de la estupidez. ¿Qué significa eso? Pues significa que en el pasado, como bien lo ha mencionado Ricardo, pues todas estas culturas, todas estas movimientos que se generaron, que se gestaron en Atlisco desde el ámbito prehispánico, nada menos la llegada de Hernán Cortés, redactado en las cartas de relación, en donde se sorprende de un municipio, en aquel entonces no lo era, pero de un lugar bellamente establecido, con un ahuehuete extraordinariamente hermoso, que se sorprendió y dijo, acá caben 25 caballos con sus jinetes dentro del árbol, porque bueno, pues obviamente eso no existía de donde ellos venían.
La transculturización que vivimos con el virreinato pues fue sumamente importante, la llegada de los españoles. Ahí están las cartas, aquello que pensábamos que era la cédula real que nos habían entregado, no, era la distribución de tierras que le habían dado a los españoles en Atlisco. Todo eso habla de un bagaje cultural que tenemos, pero que desafortunadamente los atlisquenses no lo conocemos. Y luego entonces, y con esto concluyo, ¿cómo vas a amar algo que no conoces? ¿Cómo vas a defender algo que no conoces? ¿Cómo vas a reconocer a personajes dedicados a transmitir el tema de la historia, de la cultura, del desarrollo en el municipio, si tampoco los conocemos? ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad primaria en este asunto? Por supuesto las escuelas, la educación es fundamental. Esa es la base. La base. ¿Quiénes más? Todos los organismos intermedios. Yo quisiera ver a organismos como por ejemplo estas asociaciones de comerciantes sentando a personajes como Ricardo para que les platique del bagaje cultural en un municipio que nos presumimos pueblo mágico, en donde de repente decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ofrecerle a nuestros visitantes si de repente ni siquiera sabemos nuestra propia historia? Los organismos intermedios son importantes, las iglesias son importantes en impulsar la cultura de los lugares donde estamos asentados, y yo creo que al final, no por ser menos importante, el gobierno. El gobierno necesita tener espacios específicos de impulso a la cultura que estén dedicados a pensar cómo hacemos para que este bagaje cultural lo demos a conocer a propios y extraños. Entonces, realmente el reto es muy grande. A ver, ahora, antes de irnos al corte, yo quisiera dejar esto sobre la mesa. ¿Por qué ante toda esta tecnología que ha llegado, Richard, si no somos un municipio o un país en el que nos interese la cultura y nos llega todos estos bombardeos de otros países y los propios maestros, como dice Rogelio, no fomentan el escribir, por ejemplo, bien, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo lo transmitimos? ¿Cómo le interesamos al joven que nos está viendo? Inclusive este programa, ¿no? En redes. De repente no tenemos un público un poquito más grande de lo normal, porque el joven no se interesa, ya no analiza, ya no le importa si encontraron ruinas en el Cerro de San Miguel, en la Plaza de la Danza. Nos vamos al corte y en lo que regresamos planteamos este asunto. Estamos en conclusiones desde la pizzería La Primera, la mera mera. Gracias por continuar con nosotros. En conclusiones, bueno, fíjense que estoy viendo el menú. Hay hasta alitas con salsa búfalo, barbecue, con miel. ¿Qué vas a pedir, compadre? Pizza. Aquí Pizza. La especialidad es pizza. Sí, pizza. Una pizza que Así te conquistó la pizza. A mí me conquistó la pizza hecha en un horno tradicional de leña. No, riquísima. Lasaña. Lo que sea. Yo con hambre. Yo también. Con hambre lo que sea. Bueno, pues ahí está. Estamos. Bueno, ya ordenamos en un momento y vamos a hacer un aperitivo. Fíjate que ahorita pasando el corte, me llegaba a la mente algo que podemos encontrar como definición de cultura, y es todo este conocimiento que afecta a las sociedades de manera muy puntual y positiva, y que impacta
en el orden conductual, impacta en el orden social y también impacta en lo económico. Y lo que mencionabas tú, Germán, es que estos jóvenes que se han involucrado más, o más bien que han sido bombardeados con un asunto del consumismo, que es económico, se han o nos hemos quedado muy cortos a nivel cultural. Rogelio también, pues tiene razón, ¿no? Que el gobierno son los que deben impulsar los organismos intermedios. Y yo recuerdo cuando era niño que nos ponían a leer. Rogelio decía, hay muchos que están escribiendo en torno a esta problemática, pero el problema es que no leemos. Y decía Ricardo antes de que empezáramos el programa, México tiene una gran cultura de la lectura, pero la lectura del café, del iris, del cigarro, o sea, se lee más el tarot que se leen libros, ¿no? Entonces, lo que ya no hacemos es leer. Y en específico, cosas básicas como la ortografía o la dicción o el lenguaje se aprenden leyendo, pero ya no leemos. Los equipos electrónicos ya no nos permiten, ya no nos detenemos a tener una lectura donde cuando lees a tu mente llegan palabras nuevas, a tu mente llegan buena dicción, buena ortografía, y los padres ya no ponemos a nuestros hijos a ver media hora en la sala de lectura, de cualquier lectura. Eso es lo que hemos perdido como familias, como núcleo central de la sociedad. Y estos programas, invitar a personajes tan importantes en la cultura de nuestro Atlisco, es para impulsar desde nuestra plataforma esto, el interés de la cultura y qué tan rico o qué tanto nos puede hacer bien. Y ya lo dije, conductual, o sea, cómo nos comportamos en la sociedad cuando tenemos un poco más de cultura, el conocimiento que nos da es más estrategias comerciales, más estrategias sociales, más estrategias políticas, y entonces nos volvemos una sociedad más culta. ¿Qué opinas, Ricardo? Yo le agregaría ahí, antes de que me comentes, Richard, la pregunta que todo el tiempo nos hemos hecho es, esto conductual de lo que habla Fernando, ¿es porque estamos más preocupados por el ingreso familiar al hogar? O sea, es pobreza que no nos permite tener este tiempo para nuestros hijos. Es el que trabaja mamá, trabaja papá, porque no, o sea, ya tiene que ver con la situación económica del país. Bueno, Cuba es muy pobre y es culto, entonces no tiene que ver eso. Pero en fin. A ver, la cuestión cultural es muy compleja, ¿no? Que debe, por la misma complejidad, debe ser atendida por el Estado. Cuando digo el Estado, no me refiero al Estado de Puebla, sino al Estado federal, es decir, la nación. Es una obligación de la nación, ¿sí? No solamente fomentar las cuestiones culturales, sino abrir los espacios culturales y implementar la cultura en el área de educación, Claro. que es fundamental, la educación básica. Si un maestro tiene faltas de ortografía, es evidente que el alumno va a tener faltas de ortografía, y es de lo que más ahora, ¿sí?, se ha puesto en gravedad, la falta de ortografía, ¿sí? Porque ahora, viendo máquinas con diccionario, el muchacho ha dejado de atender ya la práctica mental, porque lo puede hacer la máquina. Pero cuando escribe él a mano, que ya escribe cada vez menos, entonces algo muy común, por ejemplo, que yo veo, es de que todos los verbos en pasado, dice la regla, si yo digo llegó, lleva acento, porque es pasado, con algunas excepciones, como los monosílabos, como fue es sin acento, ¿sí?, que es pasado. Pero en general, todos los verbos en pasado llevan acento y no lo ponen. Y tal vez lo sepan, pero no lo ponen. Hay una actitud hacia la gramática, hacia el bien decir, es decir, todos los accidentes gramaticales, ya no nos detenemos en ello. Hablamos como podemos, pedimos como queremos. Y la irreverencia, porque los jóvenes dicen, mientras me entiendan,
¿qué importa? Porque Digamos- en el mensaje, pero me entendiste, ¿no? Digamos- o sea, así contesta. Claro, pero de verdad. digamos que en términos de comunicación se podría valer todo, ¿sí? Pero en términos de cultura, Claro. no tanto. Porque a veces hay gente que dice, por ejemplo, palabras soeces o bajas para saludarse. Aunque no lo crean, este es un aspecto cultural también. Sí. No, nada más que de bajo nivel, pero digamos que tiene una cultura baja. Pero Claro. no deja de ser un aspecto cultural. Ahora, analizar la grosería como medio de expresión podría ser de gran beneficio como una reflexión del comportamiento de una sociedad. Claro. No solamente tenerle miedo a la mala expresión. Al albur, al doble sentido. Claro que hay albures maravillosos, pero por supuesto, ¿no? El juego de palabras, y no deja de ser una cuestión cultural, ¿sí? Que nos distingue sobre todo a los mexicanos en el caso del albur. Claro. ¿No? Y no podemos quitar, digamos, esta parte de nuestra identidad que también nos pertenece. Pero también tenemos que atender, digamos, en aspectos que yo diría de virtudes sublimes. ¿Sí? Si bien la cultura puede analizar las bajas pasiones humanas, como es el arte, que te puede juzgar las bajas pasiones y comportamientos humanos, también las más excelsas virtudes. Es decir, tomar un extremo como el otro, pero con crítica, con conocimiento, y no quedarse nada más en una cuestión baja. Si un escritor nada más utiliza los elementos del habla popular baja y no propone como una reflexión lo otro, Lo algo está sublime, mal, claro. algo está mal, ¿no? Lo mismo pasa en la educación. Entonces, habría que tender, por ejemplo, sí, las reglas gramaticales con mayor atención, porque ya no se está usando el diccionario, porque ya no tiene caso, así lo ven los jóvenes, porque todo te lo dice Google. Cualquier palabra, ¿cómo se escribe? La pones en El Google. autocorrector, ¿no? El autocorrector. Todo sobre eso tan máquina. Yo pienso que el mundo en estos momentos es una máquina. Y cuando digo máquina estoy hablando de producción, Pierde no, sensibilidad. no supongo. de creatividad o de creación, producción. Sí, vivimos un modelo económico que ha afectado mucho a la cuestión cultural. Tenemos mayor comodidad, pero menos conocimiento. Hemos atendido más lo material que lo espiritual. Y la cultura tiene mucha tendencia a lo espiritual. Y a partir de que el hombre es fuerte espiritualmente hablando y adquiere un conocimiento, su modelo económico es de desarrollo. Lo podemos ver, por ejemplo, con países, por ejemplo, Francia es un gran lector entre sus habitantes y tienen un sistema económico maravilloso, pero apuestan mucho por la cultura, apuestan mucho por la educación, y es ahí a donde mundialmente nos han señalado como en desarrollo. Claro. Sí, que no estamos desarrollados, Llevamos aún teniendo una décadas cultura en desarrollo. riquísima. Comentábamos. Nos han etiquetado, no yo, sino quienes manejan las etiquetas económicas, Sí, sí. que estamos en un completo desarrollo. Y tú tienes razón, Cuba no es un país al lado de Francia, no es un país con el poderío de Francia, y produce mucho libro, publican mucho, tienen Argentina, grandes otro planes, mundo. hacen muchísimas cosas, pero siempre pensando en la cuestión cultural. Claro. Yo creo que una gente que tiene el poder económico, si no tiene cultura, no sabe qué hacer con ese poder económico. Es lo que decía Germán, no es necesariamente pobreza económica, o sea, necesidad económica. El que quiere ser culto puede, aunque con sus limitantes, ¿no? Los libros cuestan, pero hay lugares donde puede uno leer, donde puede uno investigar, etcétera. Creo que es algo de necesidad personal, es un asunto de querer como familia, como persona, ¿no? Hay personas que conocemos con mucho dinero, con una cultura muy baja. Y al revés, ¿no? Con Claro. personas con recursos económicos limitados, pero con una cultura buena y que se nota, además se nota cuando alguien es culto. Nos vamos a ir me permite, Richard, nos vamos a otro corte comercial y regresamos, porque además de esto, de todo lo que se está planteando, es sí, ok, se tiene que hacer, pero ¿cómo lo aterrizamos? Es decir, el Estado, ¿cómo lo tiene que, como tú decías, plantear a la sociedad que está distraída, redes sociales, tecnología, o en otras cosas más banales, ¿no? Y no le interesa, pero tampoco tiene algo atractivo que le puedan dar, ¿no? Regresamos después del corte.
La equinoterapia trata ansiedad, depresión y estrés en todas las edades. En Vigor Híbrido contamos con profesionales de alta calidad e instalaciones adecuadas que brindan seguridad a sus visitantes. Encuéntrenos en Boulevard Rafael Moreno Valle, Rancho La Guardia. Búscanos en nuestras redes sociales como Vigor Híbrido Atlisco. Bueno, regresamos a conclusiones desde la primera, la pizzería La Primera, la mera mera. Usted puede llamar al teléfono y en este momento poder solicitar su pizza totalmente recién hechecita, y puede llamar al 244-142-3254 y enseguida se la llevan, cortesía, no es cierto, bueno, tiene usted que pagar una lanita, pero cortesía. No, va a llegar muy rápido, cortesía de conclusiones. Ok, eso sí. Bueno, el tema cultural que estamos platicando, el tema es en la cultura. El Estado, ¿cómo tiene que hacer eso? Ya Ricardo nos dijo, tenemos que hacer esto, la perspectiva que tiene alguien que conoce de esto. Pero el Estado, ¿cómo aterriza lo que está planteando esto, Ricardo, Roger? Hacia las masas. Y estas respondan como sería lo ideal. En primer lugar, creo yo que el punto básico es que la autoridad necesita estar comprometida con la cultura. Lo que significa entonces es ser culto. Tiene la obligación. Está obligado. Porque, te insisto, si no hay un sentido crítico, racional de lo que requiere precisamente la sociedad en términos de crecimiento intelectual, mucho se habla de que vamos a combatir estos grandes problemas que tenemos de rezago, de inseguridad, desde perspectivas de políticas públicas que abracen ciertas estrategias. Yo creo que uno de los puntos esenciales es darle cultura a tu sociedad. Decía la esposa del presidente de la República, yo no sé si lo decía seriamente o en plan de broma, a los delincuentes hay que darles un libro. Bueno, pues no necesariamente es que hay que darles un libro, lo que hay que hacer es provocar que nuestra sociedad se vaya cultivando día a día, y no necesariamente tiene que ser a través de la lectura. Esto no quiere decir que no sea una parte obligada, claro que lo es, pero también necesitamos el sentido racional para poder enamorarnos de las cosas. ¿A qué me refiero con ello? Eso es lo que yo planteo. El tema del Atliscáyotl. El tema del Atliscáyotl tiene que ser visto por el atlisquense como una de las actividades que nos dan identidad en primer lugar, y en segundo lugar nos da la oportunidad de poder amar algo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y me estoy refiriendo al asunto que tiene que ver con el indigenismo, por ejemplo, con la tradición que hemos heredado, con esta herencia que nos permite visualizar la indumentaria que utiliza un personaje, que no solamente el día del Atliscáyotl lo vemos, sino tengamos esta actitud racional de poder ir al mercado, al tianguis, y ver que nuestras comunidades todavía utilizan ese tipo de indumentaria. Me refiero, por ejemplo, a quienes vienen de Xocopan, a señoras que todavía utilizan los bordados hechos a mano. Es parte de nuestra cultura, eso es parte de lo que nos da identidad. Como pararte frente al edificio Rascón que están concluyendo su rehabilitación, hay aspectos que jamás habíamos visto, porque pues el Arquitectónicos padrísimos, sí. el deterioro del edificio no nos los permitía. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de pararnos frente al edificio, observar, analizar, inclusive nos puede generar la curiosidad de leer respecto a ese tipo de estructura arquitectónica. Asimismo, y desafortunadamente todavía tenemos templos cerrados, pero la Tercera Orden es un bagaje cultural en su interior. San Juan de Dios lo es, tienen esculturas preciosas de hace mucho tiempo. La Tercera Orden, yo recuerdo cuando se tuvieron que retirar algunos de los santos que tenían ahí, pues pesaban horrores porque son de una sola pieza, son hechos a mano, en madera labrada de una sola pieza,
que datan del siglo XVI. Entonces son cosas que eso racionalmente te va dando cultura y te va dando oportunidad de crecimiento. Y me quiero referir, por ejemplo, Ricardo, seguramente estarás de acuerdo. ¿Qué es y cuál fue el atenuante del desarrollo, por ejemplo, en Atenas de aquellos tiempos? Fue precisamente el desarrollo cultural, el arte. ¿Vale? Teníamos los famosos areópagos, que eran espacios de discusión en donde la gente se sentaba alrededor de un orador, Las ágoras. y el orador iba y les decía lo que comprendía del desarrollo humano desde aquel entonces. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ustedes lo acaban de decir. Efectivamente, las tecnologías nos van orillando, primero, a romper la comunicación, a romper la unidad entre nosotros, a este tipo de mesas en donde podamos reflexionar, podamos sentarnos a ver cómo le damos solución a mucha de nuestra problemática. Y si a eso le sumamos que efectivamente los mensajes cortos hoy por hoy pues son lo nuestro de cada día, Twitter es uno de los grandes problemas para estas sociedades estúpidas, ¿no? Que tienes que escribir con pocos caracteres, cuando anteriormente de lo que se trataba era de expresarte lo mejor posible y pudieras inclusive dar lujo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es otra de las partes culturales que hace que el ser humano sea lo que es, un ser y un ente racional. ¿Qué es lo que la autoridad tiene que hacer? Pues tener resumido en pocas líneas lo que la autoridad tendría que estar pensando antes de tener estrategias de urbanización. Porque si yo voy a hacer una calle y la calle es plana y sus guarniciones, pero no tengo capacidad de por lo menos ponerle algún aspecto arquitectónico que sea atractivo o que identifique, ¿no? O que te identifique como atlisquense, pues de nada sirve. O sea, de eso Nueva York da cuenta de ello, la ciudad en concreto, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde están las zonas peatonales? En donde, y ya lo criticamos en ocasiones pasadas, donde la convivencia pueda ser real, es decir, que en una banqueta tengamos posibilidad de ir tú y tu pareja, y no tu pareja adelante y tú atrás, o viceversa, El ¿no? novio celoso, decía mi abuela. Exacto. Entonces, son muchas cosas en donde la autoridad tiene que tener clara, pero por eso te digo, la autoridad necesita ser culta antes de poder querer hacer algo al respecto, ¿no? Ahora, la pregunta que me salta, Richard, es: ¿está fallando la autoridad entonces? ¿A pronto? ¿O cómo? Yo creo que para manejar la cultura, para aterrizarla, porque por ejemplo todo lo que dice Rogelio es maravilloso porque abraza todo un complejo, desde la educación, la cultura, el arte, que es parte justamente de una identidad de los pueblos, ¿no? Tú dices Shakespeare, inmediatamente piensas, claro, Shakespeare es un autor universal, pero inmediatamente uno piensa en Inglaterra, y Shakespeare solamente habla de los problemas de su reino. Y nosotros no queremos hablar de los problemas nuestros, queremos hablar de los problemas, decía hace rato, que porque nos sentimos en otras latitudes, ¿sí? Porque nos hacen más internacionales. Es un complejo. Pero eso entonces, mira, claro, de ahí empieza el problema, que no nos aceptamos lo que somos, decía en un principio. Mira, hay una obra maravillosa de teatro de Sergio Magaña que se llama Moctezuma II. Moctezuma II es la gran tragedia mexicana. No se monta más Ricardo III o Hamlet o Macbeth, que no nos pertenece como cultura. No digo que sean obras en detrimento, ¿no? Son obras maravillosas, pero Moctezuma II sería para convidarlo al mundo, para que se traduzca en ruso, en polaco, en francés, y volvernos entonces el hombre universal a partir de nuestra cultura, que es muy riquísima. Entonces, el problema está entre nosotros. Es identidad, es Sí. defender nuestra identidad. Es como primer paso, ¿sí? Aceptar lo que somos y lo que tenemos. Y tenemos cosas muy maravillosas por presumir al orgulloso mundo. de eso. Al mundo. Hace rato hablábamos, antes del programa, del nombre antiguo de Atlisco, que es Huehuecuauquexolan Mapulzotepetl. Precioso. Es el primer nombre de Atlisco. Significa huehue
para que veas el complejo maravilloso que tenemos como identidad. Huehue normalmente dicen que es anciano, no, la acepción es sabio, porque los ancianos son enciclopedias vivientes, tienen el conocimiento. Entonces, Huehue es sabio, Huau es águila, Quechol es plumaje de un ave, plumaje bello, Huau Quechol, Quechol Lan es emprender, Huau Quecholan, Macui 5, Xochitl Flor, Tepet Cerro, es decir, el águila del conocimiento, del hermoso plumaje que partió del cerro de las 5 flores. Qué cosa tan Sí, maravillosa. no lo pusieron a lo loco, no lo pusieron a lo loco. Había un conocimiento, porque el águila que partió del cerro de las 5 flores es el cerro Macuilxochitepetl, que es el cerro de San Miguel. Se llama San Miguel porque todo el mundo fuimos bautizados. ¿Sí? Ahora tenemos que abrazar los dos bautizos, el prehispánico y el actual. Tenemos que entendernos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Sí, hay mucha gente reacia a eso, ¿no? Completamente O sea, racia, ¿no? una al mestizaje, ¿no? O se siente muy azteca o se siente español. Sí, ¿no? el complejo, ¿no? O sea, sobre todo este peyorativo de que no soy indio, ¿no? Entonces, si no eres indio, pues tampoco eres español. Sí. Somos mexicanos. Sí, y somos una cultura, y también depende de dónde somos. Fuéramos de Veracruz, tenemos una cultura, o de Guerrero, completamente afro, ¿sí? O en gran parte afro. Nosotros estamos en un lugar muy céntrico, culturalmente hablando, sí que tenemos la influencia, pues no solamente la gran influencia de los aztecas, sino también de otras repúblicas de su momento, como era de Tlaxcala, que eran otras repúblicas, porque no eran los traidores. El concepto de nación de república es a partir de Guadalupe Victoria, que se hace la independencia. Eran reinos, es decir, los mayas eran otros reinos. Somos más calpa. En la actualidad somos Calpan, somos Huehuetzingua, somos Atlisco, somos incluso de alguna manera variantes de franceses que se quedaron aquí, y muchos españoles que se quedaron aquí, que hicieron justamente la población. Y todos esos somos un complejo. Entendamos eso y ya. Pero en aterrizar, ¿no? Mira, a veces pensamos que hacer cultura es hacer eventos. Que va a haber un evento cultural, no dudo que sea un evento cultural. Pero no se trata de hacer eventos culturales, se trata, ¿sí?, de fomentar un público que aprecie el evento cultural, es decir, en la formación de públicos. ¿Cómo haces eso, Richard? Claro, hay prácticas. Si tú quieres hacer una formación de públicos desde la escuela primaria, desde el preescolar, tienes una información pedagógica que es parte de la educación, de la cultura y en este caso de las bellas artes, ¿sí? Es decir, el leer un libro, pues es literatura, es una bella arte. El ir a un concierto, el apreciar la música. Finalmente el arte, que yo decía en un principio, es una cuestión espiritual que eleva a los pueblos, porque el arte es una herramienta fundamental para poder apreciar la vida. Ok, Richard, pero a ver, no ha funcionado esto. No, eso sería lo ideal, eso sería sembrar ahorita. No ha funcionado, así como está. ¿Tú qué harías desde Es lo que yo A ver, comentaba. la federación... ¿Qué hay que hacer? A ver, pongo un poco amplio el espectro, ¿no? La federación tiene una ley federal de cultura y es donde dice en sus apartados qué es lo que se debe de hacer para fomentar a la cultura. El problema es que no se hace. Ya está escrito. Está escrito como un derecho. Ajá. Es decir, hay un derecho mexicano que se llama Ley Federal de la Cultura y es amplio, amplísimo. Primero una cuestión como objetivos, luego una cuestión de planación, luego una cuestión de identidad y luego una cuestión del hacer. Del hacer. Pero ¿qué sucede? Apenas viene otro tipo de problemas que siempre enfrentan todas las naciones, cualquier otro tipo de problemas, y entonces un recorte a la cultura. ¿Por qué? Porque vivimos una época tan materializada que si yo gano poco dinero, no, primero como y luego me compro un libro. ¿O cómo voy a llevar a mis hijos a un concierto donde tengo que pagar 2 o 3 boletos junto con mi esposa? El Estado entonces tiene que solventar estos gastos que sean gratuitos, porque Así, vienen del Estado. Así como subsidia la gasolina, así los La eventos. cultura, es decir, la cultura tendría que estar incluso en la canasta básica.
Si comen huevo, leche, carne, cultura también. Porque ¿para qué quieres estar bien nutrido si estás vacío también del conocimiento? No solamente el libro, o sea, el problema que expresa Ricardo es, en tanto tú logres generar una sociedad culta, vas a tener la solución a mucha de nuestra problemática. No te van a tirar basura en la calle, vas a requerir menos recursos para quienes estén limpiando las calles, va a haber quien salga a barrer sus frentes, Menos delincuencia. menos delincuencia, etcétera, etcétera. Es decir, es parte del bien común. Mientras no seamos amigos del bien común y lo que significa dentro del tema cultural, de nada va a funcionar. Lo que decía Ricardo, que me parece fundamental, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya no digamos la federación, Ricardo, el municipio. Claro. El municipio Hay una ley municipal también que Sí, tiene claro. que atender la cultura. Pero tendríamos que estar teniendo esta capacitación en primer lugar a los profesores que nos incumben en nuestra circunscripción municipal, poniéndonos de acuerdo con ellos. A ver, yo sé que ustedes dependen del gobierno federal y de los dos grandes Todo lo sindicatos, etcétera, etcétera, pero tenemos que hacer una cruzada en favor de la cultura, no solamente en ir a sembrar arbolitos, que es muy loable, es decir, está padre, ¿no? Es parte de también. Es parte de, pero también si no hay una educación ecológica que te lleva a un aspecto cultural, pues de nada sirve que siembres el arbolito y lo dejes ahí botado. Funcionamiento también. Por eso yo decía que tiene que haber una racionalidad, y para ello necesitas la educación y el apoyo y el acompañamiento del gobierno. Por ejemplo, Tú como presidente puedes invitar a la comunidad educativa, decirle, por favor, vamos a hacer una cruzada. hagan esto a los niños atlisquenses. Como te pones de acuerdo con las autoridades educativas para vigilar las escuelas afuera, para un tema de seguridad o para el combate del narcomenudeo, está bien, pero también tenemos que hacer una cruzada cultural. Por ejemplo, y yo quisiera con esto tener un punto de sensibilidad al respecto. Decía Ricardo, el tema internacional. Ahí les va un tema internacional. Hace pocos años, no muchos, se acaba de descubrir la partitura de la ópera de Vivaldi. Vivaldi, conocido por las 4 estaciones y toda esta música preciosa, en apreciación musical, cultura, embellecimiento y crecimiento espiritual, la música te lleva a todo eso, denominada Moctezuma. Un italiano del Renacimiento escribiendo una obra en ópera para México, inspirada en Moctezuma, bellísima, se la recomiendo, está en YouTube. Moctezuma de Vivaldi. ¿Qué significa? Significa que hemos sido observados desde el exterior como cultura y verdaderamente dejamos boquiabiertos a quienes nos estudian. ¿Cuántos escritores conoces, mi querido Ricardo, que han venido de Estados Unidos, que han venido de Europa para estudiar el ámbito cultural mexicano? Miles. Más que nosotros, como bien lo decías. Mi libro de Shirwa tiene más pies extranjeros que investigan la historia de Atlisco que de nacionales. Y muy poquitos, casi nadie, a excepción de donde escribió un día Solís, como un historiador comprometido en investigación. Es muy poquito, ¿no? Que quienes estudian nuestra historia, realmente es de fuera, quienes vienen a estudiar nuestra historia regional, local, son más de fuera que de adentro. Entonces, si adentro no sabemos lo que tenemos, como se llama, ¿cómo vamos a tener conciencia de ello? ¿No? Y no vamos a Es amar. como yo un día que vino un amigo que es director de una orquesta sinfónica, que ya murió, que sí, que era inglés. Yo vi que todos los días le tomaba fotos al volcán Popocatépetl, todos los días allí en la casa, ¿no? Y yo decía, pues como lo tengo enfrente, ya me acostumbré. Sí. No me doy cuenta de aquella cosa tan maravillosa, de aquel monstruo de natura hermosísimo. No la apreciaba. Y la cultura, como la educación, la cultura también es una cuestión de educación para sembrar una conciencia que se llama sensibilidad. Pero si hay conciencia y sensibilidad. Mira, te pongo un ejemplo práctico. Si un niño sale, porque tocan la chichara para el recreo, y sale corriendo para chutar la pelota, para aprovechar ese momento de recreo, y en el camino él se detiene con una hoja y sus amigos le dicen apúrate, y él se queda embobado con una hoja, y entonces ya llega, él se guarda la hojita, llega, juega su partido,
Y luego saca su hojita y les dice a sus amigos, miren esta hojita, es de un tono color verde soldado, verde limón, un verde extraño. Les voy a inventar el verde a este verde. Eso es apreciación, justamente. Es decir, el niño ve más allá de lo que el común denominador ve, nada más con eso. Hay gente que va caminando y dice, se desprendió un pedazo de cal del revocado y dice, parece que es un hombre que está así, o un hombre con su nariz así, porque ve un poco más allá. Hay una educación en la sensibilidad, y la sensibilidad también puede ser hereditaria, orgánicamente hablando, ¿sí? Pero también puede ser educada y enseñada. Sí, sí. Se llama apreciación. Papá, mamá puede estimular ese Claro, desarrollo la de apreciación a la vida, sí. es mediante la cultura. Una gente, mira, ¿quiénes no hemos ido al panteón a despedir amigos, a familiares? Y lo de siempre en el panteón, ¿no? Se dice, aquí muere un gran hombre, o una gran mujer, una gran madre, un gran padre, pero uno puede en secreto decir, sí, fue un gran padre, pero fue ignorante. O sea, pasó toda su vida, ¿sí? Sin saber nada. Pero además no se preocupa. Nacimos sin el conocimiento Porque y entre nos más sabes, morimos más con te el preocupas, conocimiento. ¿no? Y pasamos por la vida, ¿sí? Preocupándonos más por lo biológico. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero no te cultivas. Y la cultura es cultivar, justamente. La palabra cultura viene de cultivar. Es decir, en un terreno que lo preparas, que le pones su agua, ¿sí? que lo limpias para que tengas el fruto. Eso es cultura, finalmente. Ricardo, Vamos a un corte, Fer, y regresamos porque ya Dianita está nerviosa con el corte comercial. Regresamos porque además Ricardo también ya estuvo como funcionario, seguramente tiene alguna experiencia que compartirnos por qué pasó ahí, a qué obstáculos se encontró, como muchos artistas han encontrado, que llegan al gobierno queriendo hacer cosas y no se pueden. Regresamos. Bueno, Fer, querías decir algo. Regresamos Sí. a la pizzería, la primera. bueno, sabes que de todo lo que se ha comentado, y yo creo que las personas que nos siguen pues han de decir, bueno, sí, ya sabía, o ya he escuchado que falta, o ya he escuchado que el gobierno, etcétera, ¿no? Y además de esto, hemos dicho que lo que nos falta mucho es identidad en los pueblos, en los lugares, para sentirnos orgullosos o más orgullosos de donde somos. Y yo quería hacerle 2 o 3 preguntas a Ricardo, aprovechando el gran espacio que nos abre en su agenda. Es, Atlisco, ¿qué debería, o sea, cuáles son, debe haber una lista muy grande, pero 2 o 3 cosas que debemos promover de Atlisco, como ya sea en cuestiones prehispánicas o cuestiones post-conquista, que nos hagan sentir orgullosos y diferente a todo, tú que has recorrido muchas partes hasta del mundo, pero que nos hagan sentir orgullosos. Y 2, la segunda pregunta es, en tu experiencia, que ya tuviste alguna experiencia en gobierno, siempre los gobiernos ponen como limitante el dinero. Y entonces, como no hay dinero y la política no le asigna dinero a la cultura por alguna razón que no entiendo. Esos son los rubros más sacrificados. Los rubros más sacrificados, la cultura no le pone dinero. ¿Qué se puede hacer sin tanto dinero, pero que sí se pueda hacer en Atlisco para fomentar la cultura de manera social o vinculando a
a las organizaciones, como bien lo decía Rogelio, a las agrupaciones, etcétera. ¿Qué podemos hacer para fomentar la cultura en Atlisco, después de impulsar lo que nos haga sentir orgullosos? Sí, bueno, mira, en la actualidad Atlisco es un pueblo mágico. Esta es una denominación, ¿Lo es? esta es una denominación oficial política para atraer al turismo. Pero Atlisco, desde que es Atlisco, es mágico, no necesita ninguna denominación. Yo entiendo que hay que mover los recursos, hay que mover la economía, que es la preocupación pues, de un sistema completamente globalizado, el dinero. Pero ya que somos un pueblo mágico oficialmente, porque ya lo somos por naturaleza, por la mano de Dios, por natura, somos un pueblo mágico en muchos sentidos. Pero ya que también lo somos oficialmente, y viene el turismo aquí, que el turismo tenga otras ofertas culturales. Si nosotros fomentamos una orquesta primero de cámara, luego que puede ser una orquesta sinfónica, y que se vuelva una tradición periódica para formación de públicos locales y quienes nos visitan, entonces van a decir, vamos a Atlisco porque tienen una buena orquesta sinfónica, o una buena compañía de teatro, Sí. o una buena galería de arte. Pero resulta que vamos un poco para atrás, y no culpo a un gobierno, sino de 100 años para acá. Hace 100 años nosotros teníamos 2 teatros maravillosos, el Teatro Nacional y el Teatro La Fragua, que nosotros ya lo conocimos muy deshecho, pero eran teatros. Y había 10 pianos. Normalmente la mayoría de pianos estaban en los templos conventuales. Pero uno podía acercarse a la iglesia para aprender a tocar piano, aunque no tuvieras el perfil de sacerdote. Era como un servicio social, era una fomentación a la cultura de alguna manera, se estaba comprometido. Y teníamos en ese momento trabajando muchas haciendas y empezaba el esplendor de las grandes fábricas. Teníamos un tejido cultural maravilloso, más la ciudad, la fauna. Y entonces ahora no tenemos ningún teatro. Se construyen más complejos como para abarcar mítines, consumismo, comerciales, como plazas comerciales, que están muy de boga, pues así lo pide el momento, y no nos preocupa tener un espacio físico de teatro. ¿Y por qué dices hace rato que tú no entiendes el por qué hay recorte a la cultura? Es muy fácil explicarlo. Lo que pasa es que la cultura no es un valor de cambio. O sea, no te da algo físico. Si tú dices, bueno, yo hago panes, hay pan, y el pan tiene un intercambio comercial, porque todo el mundo consumimos pan, o tortillas, o ladrillos para construir. Pero tú no puedes decir, quiero 1 litro de poesía, o 1 kilómetro de filosofía, o Metros cuadrados de algunos metros cuadrados de música. No es un valor de cambio. Y eso, y como no es un valor de cambio, y no se nota no está aquí. en la cuestión física, como por ejemplo vestir bien o alimentarte bien, no se nota en la cuestión física, sí se denota en la cuestión espiritual y de apreciación. Entonces pendemos de un débil hilo de pesca, de insensibilidad, pero también del patrón comercial que impera el mundo. Claro. Todo se cambia de dinero. Cuando decimos vamos a ser cultural, lo primero que dicen, no hay dinero, pero sí hay talento, o sí hay el perfil para generar talento, pero no hay dinero. Pero sí hay capacidades para poder escribir, para poder pintar, para poder cantar, por supuesto que las hay, porque esa capacidad incluso de natura, ¿sí?, también se puede adquirir el artista. El artista tiene esos 2 compromisos, nace y se hace. Claro. Una vez nacido se hace, y si no nació, se hace. De ahí que muchos privados apoyen talentos, hablando de talentos, un talento deportivo. Es muy fácil apoyarlo desde la iniciativa privada, porque después regresa en dinero, en un contrato, en un patrocinio, y regresan ese dinero, y entonces lo hacen también por interés económico. Pero un artista
El desarrollo espiritual del que habla Richard no lo ves. No. El político no lo ve, Richard. No lo ve, pero es necesario. ¿Por qué? Pero- Porque va a tener menos presos en la cárcel. Exacto. Pero a ver, no lo ve actualmente, ¿eh? Sí, por eso, era eso. Va a tener menos faltas de Es la ortografía en los muchachos. sensibilidad del político que tiene que tener. Ahora, yo el planteamiento que a lo que voy con Roger coincido, creo que ya le leí la mente, es, a ver, la gente de izquierda, ¿no? Para ser claro, la gente de izquierda, hoy, en medio de esta cuarta transformación, se regodeaba de ser muy culta, de ser muy sensible a las bellas artes, a la cultura. Tú ves hoy, en esta cuarta transformación que se vive, dicen, esa sensibilidad de los políticos en el poder en torno a estas bellas artes. No, pero te puedo decir que tampoco vi el desarrollo de las bellas artes ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta Transformación. ¿no? El desarrollo como tal. Sí. Tal vez Más bien el hay un modo más deterioro. esplendoroso que ha tenido el mundo en cuanto a las artes ha sido el Renacimiento. No más. O sea, donde se volvió otra vez la vista a que lo más importante de la vida es la vida misma, el ser humano, y no la materia. Es decir, mientras tú estás vivo, ¿sí? Como primera instancia, puedes amar. Entonces el amor pasa a segunda circunstancia, ¿sí? Porque no puedes amar si no estás vivo. Lo mismo es el conocimiento, lo mismo es la cultura. Está la cultura, pero no hay un desarrollo de la cultura, de nada sirve. Ok. Es como tener un tesoro enterrado que nunca lo vas a usar, completamente. Roger, es que esperábamos, para lo que voy es que insisto, esperábamos en un gobierno como este, de izquierda que es, bueno, la derecha también, no me veas así. No, es que tienes razón. Pero esperábamos algo así, ¿no? Distinto. Mira, el problema es que no aprendemos de nuestra historia. Lo acaba de decir perfectamente bien Ricardo. El punto de partida para poder recuperar esta parte tan importante del crecimiento espiritual de la cultura es no perdernos de aquello que se vivió en el pasado. Decía Ricardo, efectivamente, hoy por hoy recortan presupuesto. Es la parte más sencilla de decir, cultura, no, pues quítales, ¿no? Y bueno, ahora se le quita salud, se le quita al tema de educación, a donde sea que se le pueda recortar, Cine, ¿no? para las obras faraónicas. Pero a ver, ¿qué pasaba en el Renacimiento, Ricardo? Viena, por ejemplo, tenía un recurso específico, sobre todo en aquello que decías que tú, la música no te da algo tangible, sí lo da. Es decir, por ejemplo, Beethoven vivió de su pensión que tenía del gobierno de Viena. Mozart le pasó lo mismo. Es decir, tenían contratados a grandes artistas, no solamente deportistas, a grandes artistas para hacer crecer precisamente el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque, totalmente de acuerdo, sabían que elevando el espíritu, elevaban la convivencia a través del amor y la unidad. Yo nada más digo, Sí, eso este gobierno, bueno, que en estos años no. pues es que esa es la cuestión. Hoy, ¿cuál es la iniciativa principal? La división. Pélense unos contra otros, porque así yo me fortalezco como autoridad y no me interesa lo que ustedes estén haciendo allá abajo. Es más, entre más pleito hay entre ustedes mejor, porque los mantengo ocupados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es no inventar el hilo negro. Si ya eso lo vivimos hace muchos años. No, el rey, el conde, El príncipe. patrocinaba Claro. sus artistas, digo, también artistas como Da Vinci fueron patrocinados, ¿no? Por Así. los Medici. Todo el teatro griego, todo el renacimiento inglés, español, francés, fueron patrocinados, los Que hoy, mecenas. ¿no? Sí se hacía en ese tiempo. Mira, yo creo que también se ha caído políticamente en una equivocación respecto a la cultura. Si alguien va a abrir un cuerpo humano para extirpar un tumor, tiene que ser un cirujano que conozca y esté relacionado con el tumor. Si alguien va a hacer un programa cultural, pues tiene que estar relacionado en lo cultural. Y de pronto vemos gente que no es su terreno,
No, en Atlisco, en varios lugares, a nivel incluso federación, que únicamente se hace para cubrir el puesto. Entonces no hay un conocimiento y una conciencia del desarrollo de aquello. Y entonces nos volvemos pues, prácticamente trabajadores de la quincena. No devengamos a que el dinero sea municipal, estatal o federal en el crecimiento y el desarrollo, pues para eso está ese dinero. Entonces también tiene que ver en la aplicación de los recursos con la gente idónea. Y esto no es privativo de Atlisco. Y que sea del lugar también es importante. No necesariamente, ¿no? Porque si no caemos en una xenofobia. Pero si tenemos en el lugar gente capaz, ¿para qué trae gente de otro lugar? Se trae gente de otro lugar cuando no tenemos aquella persona con capacidad. Y si no la tenemos, entonces se hace la formación. Lo que yo te decía, formación de público, formación de gente de cultura. Porque tú siendo desde pequeño formado culturalmente, si llegas por alguna razón a la cultura, traes otra formación. ¿Sí? La gente que lee por pasión, por entrega, tiene otro tipo de pensar la vida y de interpretar la vida y de ser en la vida. Y la gente que menos lee tiene menos conocimiento y su apreciación de la vida es más limitada. Y normalmente le echa la culpa a su falta de desarrollo al prójimo. Y cuando la gente es más independiente, los mecenas son más independientes, ayudan al Estado, por supuesto, pero el Estado también ayuda al mecenas y entonces se restablece el tejido social a favor de la cultura. Y esto es lo que nos hace falta. Si estamos divididos, como decía Rogelio, si estamos separados... ¿Tú los ves así como lo plantearon? Peleando, ¿no? Es que yo siempre los he visto así. O sea, para mí ha sido... Desde la revolución, decíamos... No tanto, porque yo no había nacido en la revolución, no, soy posterior a la... Pero has visto incluso la historia más tampoco había nacido cuando la división obrera... No, pero bueno, me he enterado de eso. Timbiriche para acá. No creo. No, esos fueron mis hijos. No, pero bueno, yo he visto en Atlisco, por ejemplo... Mira, cuando estuve en administración, en cultura, pues yo conozco la Ley Federal de Cultura bien. Yo he ingresado al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 periodos. Y yo llevé a poetas de Atlisco a Palacio de Bellas Artes, a que leyeran en Palacio de Bellas Artes. Gracias a que conozco la Ley Federal y que estaba yo en el Sistema Nacional de Creadores y que era yo funcionario en Atlisco, los llevé a que leyeran su poesía en Bellas Artes cuando son bien estrictos. Incluso hice una caravana de atlisquenses donde dijimos, bueno, tenemos 2 autobuses que nos quieran acompañar a escuchar a los poetas de Atlisco, a Palacio de Bellas Artes. Vamos. En otro momento, yo me dirigí al Paise porque no teníamos un teatro. Y dijeron, si nos das el terreno, nosotros te construimos todo. Una vez que se ha construido una obra negra, pasas a otro programa para que te revistan el teatro. Y vinieron. Se hizo una junta en la colonia, querían hacer de donde está Casa de Cultura en el Carmen, todo aquello, un complejo cultural. Vinieron los especialistas, platicamos con el presidente en turno. Para que pudiéramos hacer ese uso de suelo, se tenía que tener un porcentaje de aceptación de la colonia, de la población, de la comunidad. Vinieron, se hizo aquello, se hicieron 3 o 4 prácticas de reglamentación y tuvimos el 70% de aprobación. La mayoría quería una gasolinera. ¿Sí? En lugar de este complejo. Se iba a pagar completamente. Por cuestiones políticas que yo desconozco, porque yo soy un agente de cultura, que desconozco, no se llevó a cabo. Se exhibió la maqueta, se exhibieron los planes en términos reglamentarios y no se llevó a cabo. Entonces, también uno como funcionario no es autónomo. ¿Sí? Digamos, la autoridad tiene diferentes escalas y escalones y hay que aceptarlo. Y si yo había aceptado ser la gente de cultura, pues arriba tengo a un jefe y luego otro jefe y otro jefe. Sí, pero mi compromiso era el teatro. Hice traer aquí a los funcionarios. Se hablaba de muchos millones de pesos. Estaba todo aprobado. Desconozco por qué no se hizo. Completamente. Pero, Ricardo, la verdad es que sí, en estas obras grandes, pues implica la relación con
gobierno federal, gobierno Así estatal, reglamentos, normas, usos de suelo, etcétera. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Guanajuato, y Guanajuato, capital, independientemente, quitando el Cervantino, que es un festival específico, sí tiene regularmente en calle actividades, y es a donde yo digo que ¿por qué no llevar la cultura de la poesía, de la música, de la danza, de todo esto a la calle, que se puede hacer? Y tenemos en Atlisco, ustedes todos la conocen, las escaleras anchas, ¿no? Que sería un teatro viviente que se ha hecho. Tenemos la explanada del Atliscayo, tenemos un parque para una orquesta donde cada 8 días tocara. Tenemos muchos espacios en Atlisco. Desde tu experiencia, ¿por qué no se ha implementado eso, o crees que eso no funciona? Porque eso que te digo es en Morelia, en Guanajuato, en Querétaro, que no necesariamente en espacios específicos como teatros construidos se lleva a cabo, donde los jóvenes lo ven bien, donde participan, donde el gobierno municipal pues puede poner las aguas, la seguridad y la iluminación, que es lo mínimo, y poder llegar a hacerlo, porque si no, nos vamos a esperar siempre a que las grandes obras se hagan para que la cultura se dé. Bueno, pero ya había experiencias de subir la pequeña obra de teatro a los camiones. A ver, en Puebla ya lo vivió, perdón, Ricardo, Puebla ya lo vivió, y a lo mejor podamos o no estar de acuerdo con el difunto Rafael Moreno Valle, pero yo recuerdo haber tenido orquestas importantes en Atlisco, en el Zócalo, a lo mejor de cámara, porque no cabía toda la orquesta completa, se hacía una orquesta de cámara y hubo grandes obras. Los teatros de Puebla estuvieron inundados de espectáculos de talla internacional, el famoso ballet chino que estuvo en 2 o 3 ocasiones. Es decir, necesitas tener a alguien que esté consciente de que la cultura va a ser un detonante y te va a ayudar como política pública. ¿De qué hacer? Me refiero como político, ¿no? Por supuesto, quien se dedica a la cultura tendrá otra perspectiva de las cosas, pero es un primer paso importante. Hoy por hoy requieres dinero para cualquier evento cultural que quieras hacer, aún sea en la calle. Bueno, pues necesitamos que el gobierno del estado invierta, y lo haga el municipal con la parte que le corresponde, que sea Fernando, con las sillas, las luces, lo que está a su alcance, pero necesitamos echar mano de lo que tenemos para poder verdaderamente impulsar este ámbito cultural. Pero si se están guardando el dinero para invertirle a contratar grupos para traer a la feria de Atlisco, por ejemplo, pero es lo que te digo, o sea, este deterioro cultural, obviamente, en lo que estamos viviendo, es el resultado de lo que se ha venido haciendo. O sea, en el punto dramático que estamos a nivel cultural, no es porque se haya hecho hoy, es porque se ha venido deteriorando, porque todos le hemos perdido el interés a esto, ¿no? O sea, yo no lo recuerdo, como dice Ricardo, pero mi papá me contaba que los que impulsaban la cultura eran los líderes de cada una de las fábricas, y que querían que su presentación de teatro fuera mejor, y competían entre ellos para ver cuál le ponía más a la música, o quién tenía el mejor mariachi, quién tenía el mejor compañía de teatro. Y después de esa época de oro económica que existió en la época de las fábricas, se vino deteriorando con todos los gobiernos, ¿no? O sea, después hubo cambio de formato de gobierno, ¿no? Una nueva corriente ideológica llega a gobernar Atlisco, pero también nos impulsó que digas, la Casa de Cultura hoy es un monumento al impulso cultural de Atlisco, y te tocó en tu época, pues tuviste limitantes económicas porque no había dinero para impulsarlo. O sea, no había salones, aún habiendo salones, si me permite. Mira, cuando yo fui a ver lo del teatro, es porque Casa de Cultura, a pesar de que tenía salones, no había salones para la cultura,
porque ahí ha estado el ejército, sí, en Casa de Cultura, pero estaba también, cuando yo llegué, prevención para el delito. Sí. Y estaban, o sea, había 3 o 4 cosas que no correspondían a Casa de Cultura. Entonces, no teníamos un salón para hacer cultura, de tal manera que yo fui a pedir unos trailers a la federación, de estos que se usaron mucho durante el sismo, para que tuviéramos 2 salones extraordinarios. Dijeron, no, hacemos un teatro, hicimos todo el proyecto. No vinieron nada más porque sí. Hicimos un proyecto. ¿Cuántos ciudadanos son del municipio? Si tienen teatros o no tienen teatros, cuáles son sus módulos sus modos de diversión, sus espacios de diversión. Para hacer todo esto no fue así de la noche a la mañana, fue un mes de estar yendo y viniendo para lograr aquello, porque también pues, toda esta práctica pues, es burocrática. Sin embargo, la primera ocasión que yo fui funcionario en Atlisco, ¿sí? La primera ocasión, no tuve ningún recurso en el primer año, el segundo y tercero, no lo niego. Hicimos muchas publicaciones sobre la historia de Atlisco en el segundo y tercer año que me correspondió estar. En el primero no tuve recurso. Y me dijeron, lo primero que me dijeron, es que lo que yo estaba pidiendo para un encuentro nacional de poetas, que vinieron de Chihuahua, de Oaxaca, de Campeche, vinieron aquí a Atlisco, que ¿para qué? Si nada más iban a Casa de Cultura 5 o 6 espectadores, porque no hay formación de públicos, ese es el problema, hay que formar el público, que no tenían caso, ¿sí? Como darle de comer y hospedarlo, porque no iba la gente. Y yo dije, van a llegar 10,000, van a verlo 10,000 personas. Pues nadie creyó, y dije, en un solo día nos van a ver 10,000 personas, al otro día otros 10,000 personas. ¿Cómo fue? Claro que era difícil entenderlo. Fue que cuando llegaron los poetas, se distribuyeron, sin recursos, se distribuyeron bloques, eran bloques de 5 poetas, que unos dijimos, a ver, ¿cuál es el perfil de poetas que pueden leer en la cárcel? Como poemas de esperanza, de reflexión, pues no era atacarlos, ¿verdad? Bueno, tú te vas a la cárcel, tú te vas al mercado municipal junto con una cantante de ópera. En el mercado municipal conseguimos un diablito de ahí del propio mercado, montamos el sonido y una cantante de ópera, y cuando cantaba la ópera todos se callaban, entonces entraba el poeta a decir su poesía y otra vez cantaba la ópera. Fuimos al asilo de ancianos, fuimos al hipódromo donde estaban los niños, en este pequeño reclusorio que existía para este reformatorio. Sí, nos subimos a los camiones y rematamos todo aquello aquí enfrente, prestado, un jardín. Y traje a Susana Alexander a que dijera, se llenó, por supuesto que se llenó. No metimos a más gente porque no era una cuestión comercial, porque la gente, si hubiera metido mucha gente, íbamos a causar incomodidades, porque no veo y yo pagué, ¿no? Entonces se cobró muy barato y se remató con un espectáculo para el que pudiera pagar en aquel tiempo 50 pesos para escuchar un recital de Susana Alexander, ¿sí? En donde también se decían a Susana Alexander a los poetas de Atlisco, porque estaban inmiscuidos los poetas de Atlisco con otros poetas que vinieron. Pues fueron 10,000 personas diarias que nos escuchaban, más la televisión, el radio, y todos a la misma hora. Nos cronometramos a las 10 de la mañana. Sí. Todo el mundo. Vamos a empezar a las 10 de la mañana. Llenamos en 2 horas. Sí se puede. Sí se puede, hay que buscar la metodología. Pero si no tienes una práctica teatral, no has tomado cursos de cómo se distribuye la cultura, no tienes una experiencia, pues va a decir, pues ¿qué grupos tenemos acá? Y ahí necesitas aquí nada más. La voluntad gubernamental para que no te cobren, porque si bien, ¿cómo puedes tú exaltar a Rondalla de Atlisco, por poner un ejemplo? Sí, que dices, vienes a tocar este fin de semana, no te vamos a dar, si acaso un diploma, y luego vienes a tocar lo demás. No hay un desarrollo cultural. Hay un programa de Rondalla, pero no hay un desarrollo cultural. Tiene que haber, por supuesto, porque eso, aparte de la metodología, tiene que respetarse el presupuesto que por ley otorgan a cultura. Claro. Por ley. Entonces, no lo preciso en estos momentos, ¿no? Pero hay un porcentaje de ley respecto sí, del de acuerdo también con entradas del municipio y cuántos habitantes hay. Es todo un estudio que se hace para ver cuánto le corresponde a cada municipio. No es parejo, el norte tiene mucho más dinero que el centro y mucho más dinero el centro que el sur. Seguramente y debe haber unos que debes bajar, o sea que debes preparar carpeta para bajar recursos de sí, pero ciudades como más de 120,000 habitantes seguramente claro, tiene que destinarse. Y además donde tiene un flujo comercial bastante movido.
La tenemos cuestión- un fondo comercial movido. La cuestión es como todo programa gubernamental, como hay unas reglas de operación, hay una asignación de presupuesto y por supuesto tiene que entrar la parte de la recaudación local, como sucede en FONAES y, en todos los programas BIMS y todos los programas, que el Fortamun que baja precisamente a los municipios. Pero yo quisiera, para ir concluyendo la parte que yo quisiera resaltar es, efectivamente hay ejemplos claros de lo que se puede hacer con poco recurso. Lo que necesitamos es la voluntad gubernamental, eso es importantísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de, a lo mejor no con plena conciencia, pero se me viene ahorita a la mente un programa que tuvo pequeñito Manuel Vargas, en paz descanse, en Casa de Cultura, que se llamaba Secamba, que además era un proyecto de Mario Marín a nivel estatal, en donde mandaba profesores de música a diferentes municipios para empezar a generar, en primer lugar, apreciación musical, cariño por la música, y a partir de ahí lo que viniera. Se hacían unas pequeñas orquestitas, había una profesora o profesor que venía a capacitar, y bueno, al final yo quiero decir, mi experiencia personal es, tengo una hija que ama la música, que canta, que lee música, resultado de esa participación en Secamba, y un hijo, el mayor, que también le encanta el tema musical, se sigue preparando profesionalmente el canto lírico, porque ahí lo aprendió, ahí lo adquirió, ese fue la semilla, fue el semillero importante que se generó. Es decir, De lo que hablaba. cuando hay un poco de voluntad por parte de los gobiernos, y para eso yo empecé diciendo, necesitamos gobernantes cultos, porque si no los tenemos, pues verdaderamente no vamos a tener absolutamente ningún interés en impulsar esta parte que nos corresponde. Y de eso estamos llenos. La verdad es que tenemos gobernantes que no leen, tenemos gobernantes que no escuchan, tenemos gobernantes que no trabajan bajo el aspecto de la ética, tenemos gobernantes, y me refiero a todos, yo no estoy defendiendo acá absolutamente a nadie, ni señalando específicamente a alguien. El punto es, mientras el gobernante o aquel que quiera ser gobernante no se prepare, no lea, no se inmiscuya en la cultura, no tenga apreciación cultural y solamente su educación sea el celular, las redes sociales, etcétera, etcétera, valiente cuento. Y de eso hoy por hoy tenemos muchos, aguas. Tenemos un gobernador en Monterrey que todo lo hace a través de redes sociales. Todo el mundo se ríe de él, ¿no? Pues es que eso es, pero no tendríamos que estarnos riendo. No, O sea, eso es me una refiero a desgracia de este sí, país. pero me refiero a que él pensó que era tan fácil, ¿no? Pero así hay muchos, y muchos que están preparando solo a través de redes sociales para llegar a ser lo que pretenden ser, y el resultado va a ser que a lo mejor lleguen como este amigo, ¿no? Pero están huecos. Pero ¿qué va a pasar? Van a ser 3 años perdidos en el caso de Atlisco, 6 años en el caso de una gubernatura. Necesitamos necesariamente que haya esto que acaba de decir Ricardo, una apreciación por la cultura, porque a partir de ahí tendremos un detonante para muchos de nuestros problemas. Claro, ¿no? Y lo que dice Rogelio es importante, ¿no? Con la voluntad. Mira, cuando no hay presupuestos, en el caso del teatro, si tú tienes una sábana, una vela y 2 buenos actores, se da el espectáculo. Solo es una sábana y una vela. Sí. Lo mismo sucede con la pintura. A lo mejor más complejo los instrumentos, ¿sí? Porque hay que comprarlos. Pero en general se necesita la voluntad. Yo traje claro, las estrategias. Yo hice un encuentro que se llamó Las Guerras Floridas. Estaba yo por segunda ocasión en Casa de Cultura. Se dio un premio en euros para que fuera pantallante, que no vino ese recurso del ayuntamiento, sino de amigos que tienen buena posición económica. ¿Sí? Para hacer un torneo como antiguo se hacía acá, ¿sí? Que agarraban a gente viva, no la mataban para luego sacrificar a los dioses. Bueno, aquí no agarramos, no fue esa idea, pero terminaba todo aquello con el licor y con torneo de poesías. Esa parte sí lo hicimos. Una persona que estaba de diputada nos mandó el mezcal, porque había voluntad. Y emborrachamos a los poetas porque esa era la metodología antigua. Y decían sus poemas, y había el premio de los euros. Y para rematar,
yo traje a Irma Dorantes, que todavía vive, que fue la última esposa de Pedro Infante. No lo pagó el ayuntamiento, lo pedí a Bellas Artes. Bellas Artes le pagó, y caro, a ella por venir. Pero también traje a Cecilia Toussaint, también traje a Lilia Aragón, o sea, gente que no viene del gobierno, porque no iban a tener dinero para pagarles. Pero te repito, hay instancias en que tú, claro, ellos también dicen, no te lo mando así nomás porque sí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te basas como para pedir esto? Sí, decir, la personalidad. Yo estuve, como te lo dije hace un momento, en 2 ocasiones he ingresado al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo tengo acceso a eso. Entonces, cuando me mandaban a Cecilia Toussaint, esta rockera, invitamos a toda la gente a Casa de Cultura y lo llenábamos. Porque tiene pegue, es rockera y los chavos también son rockeros y hay que atender también sus gustos. Pero también traje, como dije, a Irma Dorantes, que es otra generación, ¿no? Como la generación de mi papá, por ejemplo, ¿no? De mi mamá. Entonces también hay que buscar todo aquello. Y con otros recursos, tengo una orquesta en vivo para que la gente de la tercera edad disfrutara el danzón en un salón social, que se rentó el salón social, para que fueran allí. Sí, tenemos que atender a todos los estratos de la sociedad en la cuestión cultural. No solamente a los jóvenes, sino también a la gente que está de salida como de entrada, que es la formación justamente. Fer, pues nos vamos. Nos vamos. Quisiera no despedirnos agradeciéndole aquí a Ricardo, pero que hagas una breve reseña de lo que encontramos en tu nueva edición o en este compendio de leyendas de Atlisco y dónde lo podemos encontrar. Claro, pues esta es la reciente publicación. Luego me dicen que si es la última, digo, no, la última cuando me vaya a morir. Es la reciente publicación. Fíjate que yo aquí escribo 56 leyendas de Atlisco basado en tradiciones orales, en lecturas y relecturas y en mitos de la gente. Y aclaramos que leyenda no solamente es aquello inverosímil o fantasioso, sino también gente que ha tenido vida. Por ejemplo, Vitorina la Loca, pues claro, es una leyenda. Sí. ¿Sí? Incluso hay épocas de leyenda, ¿sí? Como personajes de la intervención francesa. Aquí rescato a doña Bartolita, ¿sí? Que estuvo luchando contra Carvajal, ¿sí? Pero que fue una mujer muy valiente, una guerrillera muy valiente, ¿sí? Que estuvo del lado de Francia, sus motivos tenía, pero que no se deja de reconocer aquella valentía que enfrentó Carvajal. Y hablamos de Carvajal también, de que pusieron un pillo, de que secuestró al líder político a cambio de mucho dinero. Sí. Es decir, y de ahí pasamos incluso a lo contemporáneo. Por ejemplo, para los jóvenes, ¿sí? Para el mundo que estamos viviendo, rescato el novio del peluquero, es decir, el mundo gay, la homosexualidad, que ahora está muy abierta porque tiene sus derechos. Las 2 prostitutas gemelas de un prostíbulo muy famoso aquí en Atlisco, Rita Rosa, de los años 40, pero también el Santo Niño Gringuito, que se le apareció a un mojado de tantos de Atlisco que se van para el norte. En fin, está desde lo prehispánico, está el origen de Atlisco, lo que acabo de decir, pero también está la deidad máxima de los atliscas, que es justamente Macuilxochipilli, ¿sí? Es decir, aquel dios, porque es masculino, que adorábamos todos los atliscas. Cuando digo atliscas, es que todavía no eran atlisqueños, ni atlisquenses, ni atlicenses, eran atliscas, eran los prehispánicos, como registra la historia. También habló del agüehuete. Mucha gente dice, pues ¿cómo fue ese agüehuete? Para que tengan una idea, toda la plancha del agüehuete era el tronco del agüehuete. Sí, donde están las bancas. Toda la plancha, ¿sí? Porque si cabían tantos caballos y todavía gente, como lo hizo en carta de relación Hernán Cortés, que da testimonio del agüehuete de Atlisco, como lo decía Rogelio, ¿sí? Pues ¿cómo van a caber tantos caballos en un pedacito de árbol? Es que era toda aquella plancha. Y así vamos pasando desde la época prehispánica hasta la colonia, algunas madres que se entregaron en religión, bastante notables, bastante espirituales, ¿sí? Que también hay sucesos extraños, como sucesos extraños en Tochimilco, en Huaquichula, y bueno, aterrizamos incluso con los ovnis de Atimeyaya, ¿no? Claro. Entonces es un registro, por digamos, eso es de pánico y encanto. De pánico y encantos, porque mira, la gente puede decir, qué pánico, se me apareció la Llorona, ¿no? O el Nahual, y se puede apanicar.
Pero qué Charro mayor, negro, ¿no? o el charro negro, que también hablamos de ellos, pero qué mayor pánico puede encontrar, por ejemplo, una mujer que encuentra a su marido y a sus hijos muertos por la intervención francesa, no de 1862, del 4 de mayo, sino de 1863, que fue una masacre en Atlisco, y que no la han querido reconocer, tal vez porque el 4 de mayo es anterior al 5 de mayo. Pero la verdadera defensa del territorio de atlisquenses contra Francia directamente fue en 1863. Ibas al Zócalo a reconocer a tus hijos, a tu nuera, a tus yernos. ¿Qué mayor pánico puedes encontrar? Yo prefiero que se me aparezca el Nahual o la Llorona, Sí, claro, a ver a mis hijos baleados allí, tendidos para recoger el cadáver. Por eso es de pánico. Y encantos, porque no deja de ser encantador el origen de Atlisco y todas aquellas maravillas que hablan de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de guisos, de modismos, de costumbres. Pues aquí está registrado, ¿no? ¿Dónde Pues lo podemos justamente, encontrar? Lo puedes encontrar, aquí tenemos pues, de las pocas librerías, porque también se hace un diagnóstico. ¿Cuántas librerías tiene tu pueblo? Dos son, ¿no? Son dos. Dos, se acabó. Pues encontramos una que estaba frente al Zócalo, pero se acaban de mover y ahora está en contraesquina de la Cruz Roja. Ok. Ahí lo pueden adquirir, ¿no? Un precio bastante módico, son 56 leyendas que hablan de nuestra identidad. No hay ninguna adaptación de ninguna leyenda árabe al modo Atlisco, ni tampoco otra leyenda universal, no, todo es completamente lengua prieta. ¿Sí? Hablamos de vecindades, de los aparecidos en vecindades, de la división obrera, de cuántos muertos hubo en la división obrera, cómo se escondían, cómo buscaban a sus familiares desaparecidos. También de las brujas protectoras de los grandes políticos de la CROM, sí que ella da fe, sí, de hecho... ¿Se dicen nombres? ¿Se dicen nombres? No, porque eran muchos. Pero sí, sí se va de ese asunto, ¿eh? Sí, Claro, las por brujas supuesto. protectoras, claro. Ya no lo sé, pero hice un trabajo de investigación al respecto, ¿no? Y el pasado siempre como que te da mayor fuerza para comprender el presente. Hay Normalmente entes- tú cuando Ahora lo hay- que fuiste de niño, lo eres, como dice el refrán, lo que eres de niño lo serás de grande. Así es el pasado. Ahora hay entes protectores de políticos, pero no son brujas, son otros tipos de gente. No, hay quienes se bañan hasta con sangre de león, ¿eh? Acá vienen también baños de sangre, de verdad, no, vienen sí, baños de estoy sangre hablando acá, en ¿no? serio. Y enfermedades extrañas como el pale, ¿no? Que se te va el apetito y para todo dices, Richard, nos podríamos pasar muchas horas platicando con Ricardo Pérez Gil, nuestro dramaturgo, digo, nuestro de Atlisco. Pero bueno, el tiempo es oro. Te agradecemos mucho que estés. No, gracias a estés ustedes, con ¿no? nosotros. Haber compartido la mesa con Rogelio, contigo, Gerson, y con Fernando, ¿no? Un vecino de la 9 Sur, ¿sí? De mi calle, pues, soy sanjuanero. Gracias Ricardo. Roger, Gracias. muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes, gracias a los que nos observan y nos ven, nos siguen. Los invitamos a hacer comentarios. Agradecemos las facilidades de la pizzería La Primera, la mera mera, por habernos recibido el día de hoy y bueno, pues atendernos como nos atendieron. Muchas gracias, no se olvide pedir su pizza al 244-142-3254, pida el menú y le llevarán su pizza lo más rápido que se pueda, cortesía de este programa. Gracias allá en casita.